ordenar mejor su participación, ¿sí? A ver. Ya, listo. Tienen activado su micrófono. Lo que sí les voy a pedir es que tengan mucho cuidado de que no se active de manera innecesaria, ¿ya? Solo cuando necesiten hacerlo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Sí? Estamos en la sesión 2 del curso Redacción de Documentos Administrativos, ¿no? Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos ya juntos, acompañados desde la primera sesión. Vamos a tener en total 5 sesiones en vivo, ¿verdad? Es lo que estamos anunciando y cada una de ellas con material compartible también con ustedes sobre este curso. ¿Qué nos dice por aquí Octavio Paz? Nos dice que la poesía es la memoria de la vida, ¿cierto? Siempre por ahí dedicamos con un poco de literatura, ¿no? Rítmica, en este caso la poesía, como parte de la memoria de la vida, ¿verdad? Una memoria un poco adornada, un poco con cierto ritmo también, ¿no? Y los archivos son su lengua, ¿no? Desde ahí la importancia que tiene gestionar correctamente los documentos y archivos dentro de esta actividad que tienen ustedes, bueno, que tienen actualmente o quizá que en un futuro tengan como participantes en la redacción de documentos administrativos, ¿verdad? Porque tomemos en cuenta de que esta es la lengua como parte de la institución, ¿no? Son las evidencias de los procesos que se realizan internamente en la institución y que, por lo tanto, tenemos que evidenciarlos de manera externa a veces o como una comunicación interna, ¿no? Entonces es importante considerar que cada cosa que se redacta tiene un porqué, tiene una razón de ser para poder evidenciar un proceso y por eso es que se necesita hacerlo de manera clara, ¿no? Y de manera importante cada cosa que mencionemos, porque es parte de la comunicación de la institución, ¿cierto? Hoy veremos en la sesión 2, que ya estamos hoy, las técnicas de redacción administrativa, muy importante para poder saber si estamos realmente redactando correctamente, si estamos comunicándonos correctamente o quizás si estamos comunicando lo que realmente queremos decir, ¿no? Por ahí la manera escrita no siempre es igual a como nosotros entendemos en el hablar, ¿no? Es ciertamente que nosotros tenemos que llegar a comunicar de manera escrita lo que quisiéramos decir de manera hablada, ¿no? Sabiendo pues que la redacción es un poco fría, ¿no? No tiene la emoción, el énfasis que comunicamos cuando lo hacemos verbalmente, ¿no? Porque verbalmente además se va acompañado de algunos gestos, de algunos movimientos corporales, de algún movimiento expresivo del rostro, ¿no? Entonces no enfatiza toda esta frase, no acompaña toda esta reacción que a veces nos ayuda a comunicar mejor lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces la redacción tiene la necesidad de tener ciertas maneras de redactar para que se asemeje a lo que queremos decir de manera verbal. Veamos entonces cuáles son esas técnicas, ¿no? Hablaremos de la organización de la información, del uso adecuado de algunos conectores. A veces conocemos los conectores por teoría, pero no los usamos correctamente, ¿no? En el momento adecuado, o usamos a veces una gran cantidad de conectores para una sola oración que termina siendo muy, muy larga, ¿no? Les había mencionado que cuando estamos redactando, tratemos de que nuestras oraciones no sean muy, muy extensas. No hemos notado que a veces hay párrafos de 5 o 6 líneas que no tienen ni un punto seguido en mitad de su redacción, ¿no? Entonces, eso hace que la oración sea tremendamente larga. Recuerden que una oración la identificamos cuando termina en un punto seguido, en un punto aparte, ¿no? En ese momento está terminando la oración y tiene que estar bastante clara, ¿no? Entonces, si por ahí nosotros no hilamos muy bien esta redacción de en qué momento poner el punto, pues separemos en donde termina una primera idea para nosotros, ¿no? A veces conviene mucho más utilizar varias oraciones cortas que incluir alguna larga separada con comas y punto y coma y algunos otros signos más que nos confunden a veces la idea principal que queremos transmitir en una oración, ¿no? No podemos dejar de tocar pues, las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, que estoy seguro que ustedes lo han visto también en el nivel secundario, en el nivel primario,
en la educación básica, ¿no? Que siempre contamos y que afianzamos con nuestra lectura diaria, ¿no? Sabemos que logramos entender mejor cómo se redacta, no solo por memoria gramatical o memoria ortográfica, sino más por la lectura, ¿no? Porque siempre ante una regla hay varias excepciones, ¿no? Y eso lo vamos aprendiendo solo con la práctica de la lectura, ¿no? Entonces, los invito a que acompañen este curso con alguna lectura propia, ¿no? Por ahí empezar a leer ustedes las cosas, los temas que más les gusten, ¿no? Que más les interesen, ¿no? Pero siempre acompañado de un libro de cabecera o algunos libritos de cabecera, ¿no? Antes de dormir o un ejercicio de repente a levantarse o mientras estamos por ahí, a veces en el transporte y ponemos el celular y casi siempre estamos visualizando puros videos, ¿no? Pero no está de más también incluir dentro de esto alguna redacción, ¿no? Alguna lectura, ¿no? En este caso de texto. Bueno, veamos a ver, empecemos por aquí. En esta parte yo les pongo un esquema de lo que vendría a ser la manera como nosotros vamos decidiendo qué escribir. Les había mencionado también en la sesión anterior que a veces pensamos en el mensaje o que a veces pensamos a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Son las primeras ideas que nos vienen a la mente cada vez que vamos a redactar o que creamos la necesidad para redactar, ¿cierto? A veces pensamos en el interlocutor, es decir, quiénes se van a comunicar, ¿no? ¿Quién va a ser el emisor inicial, en este caso el receptor también? Pensamos a veces en una segunda instancia, o pues en la primera, estas dos primeras situaciones son las que suceden primero, una tras otra, a veces primero el mensaje, a veces interlocutor o al revés, pero inmediatamente salta el mensaje, ¿no? Salta la razón de ser de nuestra comunicación. Y enseguida tenemos que pensar cómo es que se va a redactar este documento o qué tipo de soporte vamos a utilizar, ¿no? El soporte textual en este caso, ¿no? ¿A qué se refiere este soporte textual? Puede ser que vaya vinculado totalmente con una redacción digital, ¿no? ¿No? Puede ser. Sabiendo pues que una redacción digital siempre tiene que estar aclarada con una firma, ¿no? Y se hace legalmente digital cuando esta firma es realmente digital, que hemos dicho que está vinculada con nuestro documento nacional de identidad, que en el Perú es nuestro DNI, y este DNI electrónico va vinculado con un código que nos permite crear una firma digital, ¿verdad? ¿Qué más? Enseguida pensamos en el proceso de la escritura, ¿no? De qué redactar, qué tipo de documento vamos a necesitar crear, ¿cierto? Entonces, esto no hay que olvidar que sucede al momento que necesitamos comunicarnos a través de una documentación administrativa, ¿cierto? Bueno, sabemos pues que organizar la información, la redacción de documentos es importante en un inicio, ¿no? Inclusive a veces necesitamos ordenar los tipos de documentos, los tipos de formatos que tenemos, saber bien claro cuáles son los procedimientos administrativos que fundamenta la oficina en la que estoy a cargo. Recuerden que ustedes no es que necesariamente van a estar en una oficina exclusiva de redacción de documentos administrativos, sino que en una oficina que tiene una función específica como parte de todo el proceso que realiza la institución y que en ella se realizan documentos administrativos que van vinculados con esa función específica. ¿Qué quiero decir? Que puede estar ubicado ustedes en el área de logística, por ejemplo, y se van a redactar documentos administrativos con esta actividad de logística, ¿no? Puede ser en otra que esté de recursos humanos y en ella también pueden estar involucrados ustedes como redactores administrativos, pero del tema de personal, ¿verdad? De igual modo pueden estar en el área de compras, en el área de ventas, en el área de marketing y cada una de ellas tendrá a cargo un grupo de funciones acompañados con un tipo de redacción administrativa de acuerdo con la función, ¿verdad? Entonces, veamos pues, sabemos pues que siempre vamos a necesitar que básicamente transmitamos algún tipo de claridad, coherencia y sobre todo una efectividad, ¿cierto? Bueno, sabemos pues que contamos con un paso a paso quizá, ¿no? Necesitamos pensar en una planificación del documento, es decir, definir claramente el propósito del documento, ¿no? ¿Qué es lo que deseo lograr con ese documento? ¿Qué deseo transmitir? ¿Verdad? A quienes deseo llegar, hacer llegar esta comunicación. Ahí es donde pienso
cuál va a ser mi audiencia, ¿no? Quiénes van a escucharme. De repente es una sola persona dirigida a una jefatura quizá, o quizás sea un grupo de personas, ¿no? Y por eso es que existen también documentos que se hacen múltiples, ¿no? Y se redactan de manera única, un formato, pero el destinatario es un grupo de personas. Por eso es que existen los informes múltiples, los memorandos múltiples, los oficios múltiples, etcétera, ¿no? ¿Qué más voy a pensar? Voy a pensar de todas maneras en una estructura, es decir, voy a tener un título claro y que debe reflejar el contenido dentro del documento. Bueno, va a tener siempre una estructura básica que es donde vamos a especificar el asunto, ¿no? Como habíamos visto que la mayoría de los documentos necesitan que especifiquemos el asunto. Y esto va a ser el resumen, en pocas palabras, de lo que deseamos comunicar, ¿no? Bueno, a veces hay documentos que son un poco más extensos y requieren una introducción, ¿no? Una breve explicación del propósito del documento y de su contexto en general, ¿no? Y el cuerpo ya viene a veces dividido en secciones, en subsecciones, en párrafos, ¿no? En algún inicio, de repente, en un nudo, un desenlace, también dependiendo del tipo de documento que vamos a realizar, ¿no? Al final de una estructura, siempre se detalla algún tipo de conclusión, ¿no? A un resumen, pequeño resumen de puntos. A veces si nuestro documento tiene nada más una página, a veces la conclusión está hasta en la despedida, ¿no? Diciendo a veces que eh, es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes, por ejemplo, ¿no? Con eso estamos explicando de que hay una continuación de mi documento, ¿no? Entonces, eso también se explica un poquito en la conclusión. Ahora, cuando los documentos son mucho más extensos, pues sí tenemos un subtítulo especial que se llama conclusiones o recomendaciones, ¿verdad? A veces los documentos muchas veces necesitan sustento de algo, ¿no? Y estos son los llamados anexos, ¿no? Que generalmente son los cuadros estadísticos, las nóminas de algunas listas especiales, o quizá el sustento probatorio de alguna pequeña norma legal que lo indica. Por ejemplo, si voy a remitir algún plan de trabajo, pues el anexo será el plan de trabajo, ¿no? Y lo menciono dentro de mi documento principal, que es lo que estoy anexando, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar además en los estilos de redacción, ¿no? Para esto, no olvidar pues, que tiene que haber una claridad precisa, ¿cierto? Tiene que ser conciso además. Hay que ir al grano, como decimos, ¿no? Evitar por ahí algunas redundancias o algunas frases muy largas que solo redundan lo que queremos decir, ¿no? O afiatan de repente algún tipo de comunicación. En algunos casos puede ser muy importante o muy necesario alguna redundancia, pero tenemos que tratar de no caer en la continua redundancia de algún tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo caso se hace como muy largo en la finalidad de lo que quiero decir. ¿Qué más? No olvidar, pues, que tenemos que expresarnos con formalidad. Hay que mantener un tono formal, profesional, acorde al contexto administrativo, ¿no? Les había dicho, pues, que sí, a veces creamos cierta amistad dentro de la organización, pero dentro del documento no se tiene por qué evidenciar una amistad, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación es creada como parte de un proceso administrativo, como parte de la ejecución de un tema, de una actividad, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar vinculada con la amistad, ¿no? Entonces, tiene que ser, por lo tanto, siempre el tono muy formal y muy profesional. ¿Qué más? Tenemos que pensar, pues, en los formatos, ¿no? En la presentación, ¿no? A veces estos formatos, estos tipos de fuentes, por ejemplo, la tipografía, los márgenes, los encabezados, ya están definidos dentro de una manera de redactar de la empresa, ¿no? Por ejemplo, todas tienen su logotipo. Entonces, este logotipo pues, se tiene que compartir a todos. Se dispone de algún tipo de membretado, es decir, de alguna forma particular, hoja, ¿no? Que es el clásico papel membretado, que tiene la institución para todos sus documentos, ¿no? Entonces, también es algo que se difunde con anticipación a todos, ¿no? Se redacta, o bueno, se prepara una hoja membretada y todos tenemos que usar la misma, ¿no? También se habla de algún tipo de fuente, ¿no? Sabemos porque la fuente tiene que ser legible, no vamos a usar una gótica, no vamos a utilizar una demasiado cursiva, ¿no? Entonces, por ahí hay que utilizar una que esté acorde con lo que nosotros reflejamos como institución, ¿no?
Los clásicos pues son el Arial, el Times New, ¿no? Pero no está de más que la institución se ponga de acuerdo en el tipo de fuente, ¿no? En el tamaño también, ¿no? De esta fuente utilizada para el cuerpo común o para algunos tablas, ¿no? A veces hay un tipo de fuente para la tabla, sobre todo por los tamaños, y otro tipo de fuente para la demás parte del cuerpo del documento, ¿no? Entonces también se puede definir previamente, ¿no? Lo acostumbrado pues es un Arial 11 o 12, ¿no? Los interlineados, por ahí los interlineados está como que muy distinto la manera de ponerse de acuerdo, ¿no? Porque antiguamente se utilizaba mucho los espacios largos, ¿no? Es decir, el espacio doble o el espacio con 1.5, ¿no? Hoy en día, una de las razones es utilizar menos cantidad de papel, hacer más fluida la lectura, porque a veces nos entrega un documento con 50 páginas y a un interlineado doble, y esto hace como muy cansada a veces la lectura, ¿no? Entonces no hay necesidad a veces de que este espaciado sea muy ancho. Podría ser un 1 o 1.2, si queremos verlo un poco más separado, ¿no? Para las personas a veces que tienen problemas de vista, bueno, pueden tener hasta 1.2, ¿no? Pero ya no se recomienda el 1.5, el 2, ¿no? Si alguna empresa lo quiere utilizar todavía, a veces es por alguna razón especial, ¿no? Entonces, bueno, cada una es libre de poner su formalidad al momento de ponerse de acuerdo, en este caso en especial interlineado, pero ya no se recomienda, ¿no? Sobre todo a veces ahora que utilizamos y que tratamos de disminuir la cantidad de papel que se utiliza. Y otra que sí está demostrado que la manera de leer es mucho menos, más descansada cuando se trata de menos cantidad de hojas, ¿no? Entonces, siempre procurando pues mantener cierta separación entre los párrafos que ayuda a descansar la mirada también, ¿no? Entonces, no está normado, no está normado en realidad por las leyes peruanas, ¿no? Ni tampoco he escuchado hablar de una normativa nacional a nivel de un país de cómo tiene que ser esta estructura. O sea, si tiene que ser un espacio interlineado de 1.2, de 1.5, de 2. Esto es libre, pero sí cada institución puede normarla de manera interna, ¿no? ¿Qué más? Los márgenes también, sobre todo por mantener un orden, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en una institución educativa pública que está camino al licenciamiento, porque sabemos que en el Perú ha habido una etapa de licenciamiento para universidades e institutos. Las universidades fueron a todo nivel, público y privado, ¿no? Ya todas están licenciadas, y los institutos tecnológicos están licenciadas todas las privadas, ¿no? Y para las instituciones públicas tecnológicas, el licenciamiento va para el 2027, entonces todavía hay plazo para esto. Pero se dice que una de las normas de calidad para el licenciamiento es justamente esto, uniformizar el formato y la presentación con tipografías, con márgenes, con encabezados, con papel membretado. Entonces, si estamos en una institución donde requiera esta evidencia de calidad, pues tenemos que considerarla, ¿no? ¿Qué más? Hablamos a veces también de cómo se debe revisar un documento. Y para esto hay diferentes técnicas, ¿no? ¿Qué consideramos para la revisión de un documento? Una revisión de documento requiere, mínimo, observar la ortografía, ¿cierto? Observar el tipo, la tipografía, las letras, en los márgenes, si es que está estipulado en mi institución. Entonces también tengo que uniformizar esto y revisar si estoy escribiendo correctamente de acuerdo a los estándares que se han dispuesto en la institución, ¿no? Este es un tipo de... Entonces, revisamos por ahí la coherencia también de las oraciones, revisamos el formato, revisamos la parte gramatical, revisamos la parte ortográfica. Entonces, cuando leemos el documento y lo revisamos, tenemos que verlo mediante estas diferentes perspectivas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues la mente no está lista para revisar todo al mismo tiempo? Comenzamos a leer y tenemos que revisar un documento de 10 páginas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que hacerlo a veces para allá, ¿no? Para ayer, nos dicen así muy pronto. Bueno, si tenemos una mente un poco detallista, entonces podría ser que nos permita en una o dos lecturas, ¿no? O en una primera lectura, ¿por qué no? Va a depender un poco de la agilidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo requiero a veces darle una leída rápida de la estructura, ¿no? Visualizar por ahí algunos párrafos que están muy extensos,
¿no? Que haya un espacio interlineal adecuado entre párrafo y párrafo, que se esté destacando los subtítulos si así lo tiene, ¿no? Que esté coherente con el índice, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de fijarnos de manera estructural, en este caso, la redacción del documento, ¿no? Y a veces me resulta para mí, por ejemplo, muy fácil en el momento de leer, mirar al mismo tiempo esta estructura y la ortografía, ¿no? Pero ya cuando se trata de saber si estoy redactando coherentemente, si están bien hiladas mis oraciones, en esa parte ya, por ejemplo, a mi modo de ver, lo leo nuevamente para centrarme ya en el propósito de la lectura, en el propósito de la redacción, ¿no? En el propósito del documento, del tema que quiere comunicar. Entonces, en ese momento, mi mente se abre para poder revisar la coherencia de la lectura, del mensaje, y de la estructura gramatical, es decir, si estoy utilizando correctamente la coma, el punto aparte, ¿no? El punto y coma, etcétera, ¿no? Entonces, mi mente, por ejemplo, me permite hacer esto. Ahora, cada uno tiene que conocer su manera de ver una lectura, de revisar en este caso, ¿no? Y sí, yo he visto personas que pueden todo al mismo tiempo en una primera lectura, ¿no? Y a veces le dan una ligera leída para mirar por ahí la forma, ¿no? Que eso a veces se ve solo ni sin necesidad de leer detalladamente, ¿no? Pero digo que esa es la manera como yo tengo de revisar, ¿no? Entonces miro estructura con, eh, con este caso, con los detalles de cada lectura, pero sin mirar el contenido. Y el contenido, bueno, la primera parte me sirve también para mirar la ortografía, ¿no? Y la segunda lectura es para revisar la parte gramatical y en este caso el objetivo del mensaje, ¿no? Entonces, esas revisiones las tenemos que considerar. Ahora, ¿qué pasa cuando revisamos datos muy sensibles? No sean muy fáciles de errar, como son datos personales, ¿no? Por ejemplo, en mi institución que es educativa, se redactan documentos donde van notas evaluativas de los jóvenes, ¿no? En este caso de los estudiantes o egresados, ¿no? Entonces se emiten, por ejemplo, certificados de estudios superiores, ¿no? Que todavía no tenemos un sistema automático o un sistema de gestión documentaria donde me permita sacar de la base de datos de evaluaciones, de notas evaluativas, y que salga directamente un certificado, que es lo que en realidad hasta eso tenemos que llegar. Cuando pensamos en una automatización de funciones, ¿no? En este caso de redacción, tenemos que llegar a eso. La institución no llega todavía a esto, así que tenemos que hacer muchos de ellos, entre comillas, manual, ¿no? Porque cogemos, por ejemplo, un Excel donde están las notas evaluativas, que tratamos de que ese Excel no sea modificable, ¿no? Que tenga por ahí llaves de seguridad que no me permitan editarlo, ¿no? Ni siquiera por error. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos hacia el formato de Excel. De hecho, que hay que a veces transponer o hay que por ahí copiarlo con cierto pegado especial, ¿no? Porque a veces tenemos pegado si lo pegamos normalmente, se va a pegar con todo el formato, ¿no? Y a veces no conviene porque ya tenemos un formato determinado dentro de nuestro esquema de certificado de estudio superior. Entonces, por ahí, estos datos que son muy sensibles, como las notas evaluativas, a veces requieren un tipo especial de revisión, como son nota por nota, ¿no? O sea, nombres y apellidos, tratamos de que tampoco no sean digitados, es decir, así, solo vemos el DNI, lo digitamos, y además tenemos una base de datos de egresados o de estudiantes donde ya están verificados con sus números de DNI, y simplemente se copia y se pega de manera especial para que no vincule el formato, ¿no? Entonces, estas maneras de filtrar la información para que no caigamos por ahí en errores, sobre todo estos datos sensibles, se utiliza base de datos previas para poder tener un copy y pega oportuno, ¿no? Que nos permita por ahí tenerlo de manera clara, ¿no? Y evitando siempre errores, ¿no? Bueno, organizar entonces la información de esta manera ayudará a que los lectores comprendan entonces fácilmente y comprendan el contenido y les llegue de manera adecuada el documento, ¿verdad? Ahora, veamos por aquí ya algunas técnicas muy utilizadas, como son, por ejemplo, los conectores, ¿no? Los conectores, lo que les había hablado, que son pequeños textos que nos ayudan a hilar la lectura, ¿cierto? Los conectores entonces textuales son palabras o son también frases
que se utilizan para unir justamente oraciones, para unir párrafos en un texto, ¿no? Y siempre pues estableciendo algún tipo de relación lógica entre ellas, ¿no? A veces hay alguna clasificación especial de estos conectores también. Su principal función entonces es facilitar la comprensión, ¿no? del texto para guiar a este lector a través de un flujo de información importante, coherente, ¿cierto? Entonces sus funciones son unir ideas, estructurar el texto, guiar al lector y también añadir claridad. Veamos algunos tipos de conectores, ¿no? Aquí le estoy esquematizando algunos nombres de ellos y vamos a ver al detalle alguno de ellos, ¿sí? Hablamos de los conectores de adición. ¿Cuáles pueden ser estos conectores de adición? El material de técnicas de redacción administrativa van a ver que hay mucho escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que les quede la teoría, ¿no? Normalmente yo a veces trabajo con gráficos, con ciertos resúmenes, pero en este caso estoy escribiendo hasta los ejemplos para que puedan ustedes revisarlo, ¿ya? En el momento que vayan a repasar este tema, ¿sí? Bueno, estos conectores de adición son estos, ¿no? Lo que están figurando a la izquierda. Además, aparte, encima, de igual modo, en verdad, de hecho, y hay algunos más, pero estos son los más usados, ¿no? A ver, acá hay un ejemplo, dice, hay que hacer la tarea para mañana. Está claro, hay que hacer la tarea de la mañana, hay que realizar, hay que ejecutar cierta actividad, la actividad que estamos de repente comunicando para mañana. Además, hoy no ibas a hacer nada igualmente, ¿no? ¿Qué más? No conduces bien por la noche porque necesitas gafas. Aparte, ¿con qué coche vas a ir? ¿No? Después dice, Kevin ha sacado un 10 y encima esta semana es su cumpleaños. Bueno, le fue fatal, ¿no? No tengo ni idea de cómo llegar hasta el otro lado del puente, de igual formato, ¿no? Entonces, es de esa manera estoy hilando y miren que no necesariamente es parte de una misma oración. Por ejemplo, y acá los quiero escuchar, chicos. ¿Cuántas oraciones tiene el primer ejemplo que dice, hay que hacer la tarea para mañana, además, hoy no ibas a hacer nada? A ver, ¿cuántas oraciones hay ahí? Manito alzado, me prenden directamente el micrófono si no tengo a nadie. A ver, chicos, quiero escucharlos. Dígame, los escucho. Son dos oraciones Así es. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo es que separo estas oraciones? por el punto aparte. Uno dice, hay que hacer la tarea para mañana, punto final. Ahí. Y el Ya. otro sería, además, hoy no iba a hacer nada igualmente, punto final de Ya, la y en la oración. parte que dice, ya, ahí parece un punto aparte, para mí es mi punto seguido, pero bueno, la estructura de cómo he escrito no se nota tan clara, ¿no? En la parte final dice, no tengo ni idea de cómo llegar hasta el otro lado del puente, punto de igual formato. Ahí hay un punto seguido, ¿verdad? ¿Y cuántas oraciones hay? Continuamos contigo. Ah, ya, pero a ver, faltó la palabra, la primera parte dice, no conducen bien por la noche porque necesitas gafas. Ese sería uno. Aparte, eh, ¿con qué coche vas a ir? Ese sería otro. Ajá. Kevin ha Ahí está sacado un 10. separado, ya, claro. No conduces bien por la noche porque necesitas gafas, punto. Ujú, Aparte, coma, ¿con qué coche vas a ir? Este aparte, coma, ¿con qué coche vas a ir? Ya es otra oración, ¿cierto? vale, ajá. Porque estamos separándolo en este caso con un punto seguido. Y así es como tenemos que verlo, ¿no? Las oraciones siempre voy a poder separar o poderlas visualizar mucho mejor cuando ya veo un punto, ¿no? A veces he visto que se utiliza la coma, o sea, no conduces bien por la noche porque necesitas gafas, coma, aparte, coma, ¿con qué coche vas a ir? Pero siento que se hace muy larga la oración, ¿no? Y hay que ver también el contexto o lo demás de la parte de lectura donde incluya este párrafo para que me toma la decisión de poner o no la coma. Y yo siento que mejor la veo si es que lo separo por el punto. Hago una pausa más clara en mi aparte, que va a ser una pausa más pequeña con la coma,
para continuar diciendo con qué coche vas a ir, ¿cierto? Entonces, es preferible, y sobre todo cuando estamos empezando a redactar o no estamos seguros si se va a entender bien, es mejor poner el punto, ¿ya? Se va a entender mucho mejor porque va a estar la pausa mucho más clara, ¿ya? Entonces, es importantísimo, entonces, uno, identificar muy bien las oraciones, ojo, ¿ya? Y en este caso es sencillo porque la diferenciamos o la separamos con un punto siempre, ¿no? En este caso un punto seguido o un punto aparte. Veamos otro tipo de conector. A ver, por aquí. De contraste, ¿no? Está en el pero, sin embargo, no obstante, aunque por el contrario, en cambio, ¿no? Está complementando, el de contraste está complementando también una información, pero de manera contrastada, un contra de lo que estamos diciendo o una contradicción de lo que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, dice, el producto es de alta calidad, pero su precio es demasiado elevado, ¿no? Estamos de acuerdo que el producto es de alta calidad, lo está mencionando porque quiere aclararlo además que su precio es muy elevado, ¿no? Y entonces para este caso sí se utiliza mucho el coma o el punto y coma dependiendo cómo voy a enfatizar. Por ejemplo, un sin embargo a veces amerita una coma después porque necesito a veces hacer una pausa, ¿ya? Entonces va a necesitar mucho decidir esto si es que no es mi oración, sobre todo por el contexto de lo que quiero comunicar, ¿ya? Pero comúnmente para un pero es una coma antes, ¿no? Si mi oración anterior, el producto de alta calidad, es un poco más larga, a veces hasta merita un punto. Ojo, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el proyecto exitoso, sin embargo, entregamos algunos desafíos inesperados, ¿no? Entonces acá sí, sin embargo, a veces sí requiere una coma, ¿no? Es decir, por lo tanto, antes de ello no voy a poner una coma también, ¿no? Sino un punto y coma para aclarar, ¿no? Él dice, aunque la propuesta fue bien recibida, aún hay aspectos que deben mejorarse, ¿no? Y acá está clarísimo, pues aún no necesita más pausa que una coma anterior, ¿cierto? El primer trimestre fue complicado, en cambio, el segundo trimestre ha sido muy productivo. En este caso se amerita una coma después del en cambio para hacerle una énfasis más a lo que quiero comunicar y por lo tanto tengo que poner un punto y coma anterior, ¿cierto? Entonces, el contraste me indica alguna contradicción o una explicación de un por qué contrastado con la primera parte, ¿no? Por eso es que está con el pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, ¿no? ¿Qué más? El de causa y efecto. Acá sí me va a explicar la razón de ser de algo, de un procedimiento. Por eso es que estamos con un por qué, debido a, ya que, puesto que, por lo tanto, por consiguiente, así que, y otros más, ¿no? Dice, por ejemplo, la reunión fue cancelada porque no hubo quórum, ¿no? No necesito hacer pausa, no voy a decir, la reunión fue cancelada porque no hubo quórum, no hay necesidad de hacer esa pausa. Ni al hablar, a veces claro que al hablar, cuando estamos comunicando, si quiero como que llamar la atención de las personas y digo, la reunión fue cancelada porque, y de repente quiero despertar a la audiencia, o quiero aclararles de que cuál es esa razón tan importante por la que no se realizó o que fue cancelada, porque no hubo quórum, quiero como que buscar culpables de repente, ¿no? Si quiero enfatizar esto, lo diré de manera verbal, ¿no? Pero de manera escrita es un poco fría más la situación, entonces no necesito poner este énfasis. Entonces simplemente hablo de manera corrida, ¿no? La reunión fue cancelada porque no hubo quórum, punto. Recuerden que en la manera escrita no hay énfasis, no hay por lo menos en esta parte no. Hay casos en los que sí requiere un énfasis, entonces sí, para eso lo acompañaré de repente hasta con signos de admiración, o signos de pregunta, o alguna coma antes o después, o las comillas, ¿no? Esto. Pero en este caso es muy corto lo que voy a decir, así que no hay necesidad de hacer este énfasis, ¿no? Dicen, otro ejemplo, el informe se retrasará debido a la falta de los datos precisos, ¿no? Entonces, acá hay datos donde no necesito, estos dos primeros no necesitan mucha pausa, ¿no? En cambio, el por lo tanto, a veces sí necesito aclararlo, ¿no? Y además porque también es un poco más largo, ¿no? A veces el por consiguiente también necesita tener una separación más, ¿no? El sistema de seguridad falló, por lo tanto,
se implementará medidas de control. Es decir, además estoy complementando qué es lo que voy a hacer porque el sistema falló, ¿no? Entonces quiero explicar qué es lo que voy a hacer con esto. Entonces ahí sí requieren, por lo tanto, realizar esto, ¿no? Se implementarán medidas de control, ¿no? Bueno, y si hago esto, pues sí necesito a veces esta doble pausa para resaltar y separar, por lo tanto, o resaltar la actividad siguiente, ¿no? Que en este caso es implementar las nuevas medidas de control. Dice, la demanda del producto ha sido considerablemente, así que aumentaremos la producción, ¿no? Así que aumentaremos la producción puede ir de corrido, como si quiero resaltarlo, ¿no? De repente voy a mencionar, así que aumentaremos la producción de esta manera o con la nueva técnica aplicada por el área de no sé qué. Bueno, ahí estoy alargando un poco más, entonces ahí sí, quizá en esos casos, sí podría poner una coma después y para esto un punto y coma antes del así que. Pero en este caso corto no meritaría, ¿verdad? ¿Qué otra clasificación más de conectores tenemos? De la secuencia. A veces necesitamos explicar un procedimiento con un primero, luego, a continuación, terminando, finalmente, después. Entonces, esto nos va a ayudar a ligar a veces un procedimiento de uno tras otro, ¿no? A veces, claro, se puede reemplazar estas conectores de secuencia con viñetas, ¿no? Viñetas de proceso. Por ejemplo, hacemos uno con el circulito, que nos va a indicar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto procedimiento que puedo realizar, ¿no? Pero a veces no, a veces le tiene que estar explicado a manera de párrafo, ¿no? Entonces, si está explicado a manera de párrafo, entonces sí necesito utilizar estos conectores de secuencia. Aquí, por ejemplo, dice, primero revisaremos el presupuesto del proyecto para asegurar que todos los gastos estén correctamente asignados. Luego, y ya, enseguida, ¿no? Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Si es que mi párrafo es esta parte primaria, esta parte primera, es un poco largo, sí ameritaría cambiar de párrafo, ¿cierto? Pero a veces hay actividades que son cortas, que se definen en una sola oración corta, ¿no? Primero ingresaremos los documentos, luego, y puede entrar como un punto seguido también, en algunos casos, dependiendo qué tanto lo queremos separar. A veces sí, luego, cada primero, cuando terminamos o finalmente, terminan siendo cada uno la parte primaria de un párrafo un poco más ancho, ¿no? Más completo. Entonces, ahí sí necesitamos utilizar un párrafo para cada uno, ¿no? Como está aquí, nos dice, luego discutiremos las estrategias de implementación y los plazos correspondientes, ¿no? Terminamos la fase de planificación, después comenzaremos con la ejecución del proyecto. El equipo revisó todas las sugerencias, finalmente se tomó una decisión sobre el plan de acción. Acá se decidió separarlo por párrafos cada uno, ¿no? Para poder visualizar de repente mejor la frecuencia o la secuencia, perdón, del procedimiento que quiero explicar, ¿no? Ejemplificación, cuando quiero decir, por ejemplo, quiero dar a explicar algo y decir, por ejemplo, cómo, tal como, es decir, entonces ahí estoy siempre dando el ejemplo de lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, hay varias formas de mejorar la eficiencia de la oficina, por ejemplo, automatizando tareas repetitivas, ¿no? Entonces ya casi pues tengo que resaltar por ejemplo, ¿no? Y para resaltarlo, utilizo el punto y coma antes y el coma después, ¿no? La coma después. Dice a continuación, dice, existen varios problemas que debemos abordar, como la falta de recursos y los retrasos de la entrega, ¿no? Entonces este cómo también me va a anunciar que voy a dar un ejemplo, ¿no? Que voy a aclarar mucho más cómo lo voy a realizar, ¿no? ¿Qué más? Se deben seguir políticas de la empresa, tal como se menciona en el manual del empleado, ¿no? Entonces estoy aclarando una vez más que tenemos ejemplos en el manual del empleado, ¿no? Entonces, tal como, y podría de repente no solo decir tal como se menciona en el manual del empleado, sino tal como se define en la normativa número tanto, ¿no? El proyecto requiere una inversión considerable, es decir, necesitaremos buscar financiamiento externo. Esto explica también en cómo lo vamos a realizar, con el ejemplo concreto de cómo se va a realizar este requerimiento de inversión, esta solución para el requerimiento de inversión en este caso, ¿no? ¿Qué más? Existen conectores hilativos, como entonces, por lo tanto o por tanto también,
por ende, en consecuencia, así que, así pues, ¿no? Que van a indicar alguna consecuencia de algo, pero para hilar una oración. Dice, llamé a Laura el otro día para ver cómo le había ido en la entrevista. Entonces, cuando contestó, me enteré de todo, ¿no? A veces, si la oración es corta, podría ser que este entonces no amerite un punto seguido, ¿cierto? Que simplemente esté separado por comas también, ¿no? Julio está bastante decepcionado contigo desde ayer. Por lo tanto, dudo que te ayude con el jardín. También se puede separar por comas, ¿ya? Dependiendo si tan larga es mi oración. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hoy tengo mucho que hacer, por ende, no creo que podamos vernos hasta que termine mis quehaceres. Ahora, a veces estos hilativos, que son como para resaltar un proceso con otro, nos sirve para utilizarlo, sí, pero a veces podemos obviarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, donde dice, hoy tengo mucho que hacer, no creo que podamos vernos más tarde, ¿no? No, hasta que termine mis quehaceres. Ahí podría ser que la oración es corta y no necesito aclarar mucho de que por ende, en consecuencia, no necesito aclarar eso, entonces de repente solo basta con una coma y termino mi oración, ¿cierto? Pero a veces se necesita un poco para hacer, enfatizar un poco lo que quiero decir, ¿no? Entonces este hilativo, este conector de consecuencia también me ayuda, ¿no? El verdor entonces de la hierba, dice de Darwin, impresionó a todos sus visitantes, a todos los visitantes, ¿no? En consecuencia, este es un punto seguido, en consecuencia cada vez se fue haciendo más famosa, ¿no? Utilizaron el punto porque lo creyeron así conveniente y después con una coma acompañado para agregar una pausa, ¿no? Dice, te dejé ganar aquel partido, dice, para que no te sintieras tan mal. Así que no te quejes tanto. Un poco de sarcasmo ahí también, ¿no? Pero bueno, la oración quiso afianzar esta parte, ¿no? Kenneth dice, dio la orden de abandonar aquella reunión. Así pues, cuando él se levantó para marcharse, todos hicieron lo mismo. Entonces nos sirve para poder aclarar algo más, ¿verdad? Con un conector hilativo o de consecuencia. Los concesivos, que es aún así, de todas formas, igualmente también son conectores que nos permiten aclarar mucho más una comunicación. No teníamos mucho dinero en esa época, aún así pudimos fundar una de las empresas más exitosas del sector, ¿cierto? También podemos utilizar alguna coma, pero acá se intenta separar y es el estilo que nos permite a veces entender mejor una lectura de preferiblemente hacer varias oraciones. En este caso, hacerle una pausa real con este punto seguido, ¿no? Tengo que ir al médico hoy, dudo que podamos quedarnos. De todas formas, podemos vernos otra vez cuando salga, ¿no? Entonces, doy una consecuencia más de lo que quiero aclarar en mi oración, en mi comunicación. Tengo el mando roto y no puedo pulsar algunos botones. Igualmente, voy a ganar la partida sin problema, ¿no? Los explicativos, que estos a veces son muy necesarios para poder explicar un proceso, ¿no? Y una actividad que se ha realizado y aclaramos mucho más después de este conector, ¿no? Le decimos el es decir, el o sea, o el dicho de otra forma, ¿no? Entonces queremos explicarlo de otra manera, la misma comunicación, ¿no? La misma idea. Tocar el balón con la mano es falta en el fútbol, ¿no? Es decir, que no se puede hacer y perjudicas a tu equipo si lo haces, ¿no? Entonces ahí está aclarando mucho más lo que está diciendo que es una falta, ¿no? Pedro Rodríguez, o sea, el que te saludó hace 5 minutos, es el primo de mi amiga, por eso te conoce. Entonces estamos aclarando con el o sea, ¿no? Tengo que crear un algoritmo para conseguir la operación deseada en cada campo. Dicho de otra forma, tengo que hacer que el programa funcione, ¿cierto? Entonces estoy aclarando mucho más la consecuencia de mi comunicación o la razón de ser, en este caso de la comunicación. ¿Qué más? Tenemos por aquí ya las reglas gramaticales o las reglas de redacción que, ojo, no confundamos gramatical con ortográfica, ¿verdad? La ortográfica sí entendemos que es
el uso de las letras, el uso de la tildación, ¿no? Pero en este caso las gramaticales son las que nos indican cómo redactar la forma de la comunicación. En este caso tenemos reglas gramaticales como el de la concordancia, ¿no? ¿Qué tiene que concordar? Tiene que concordar el sujeto y el verbo. En este caso, cuando hablamos de número, de cantidades, tiene que concordar. Entonces no podemos decir, por ejemplo, la reunión, ¿no? Que eso es obvio, no podemos decir la reunión porque estamos pluralizando, entonces tenemos que hablar de las reuniones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda indica, el informe de ventas de este mes son muy detallados. Las reuniones del equipo es todos los lunes. A ver, veamos aquí. Veamos aquí. La parte correcta indica a la derecha. Dice, el informe de ventas de este mes es muy detallado. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien dicho el informe de ventas? Ojo, que estamos hablando de ventas de este mes son muy detallados. ¿Por qué no vendría bien son muy detallados si estamos hablando también de ventas? Porque acá el sustantivo, o sea, la parte principal de esta oración, de quien estoy hablando, es el informe, no son las ventas. Acá no me dice, las ventas de este mes son muy detalladas. Ahí sí, si estamos hablando solo de las ventas, sí podríamos decir que son muy detalladas, ¿no? Sino que estamos hablando de el informe, del documento. Entonces, si estamos hablando del documento, estamos hablando de un solo documento que de hecho sus temas son ventas, pero es un documento. Entonces, si es un documento, tengo que singularizar, ¿no? Entonces, ahí, de esa concordancia de la base, de hecho que a veces cometemos estos errores porque no ubicamos bien, en este caso, el sustantivo, ¿no? El sujeto principal de la oración, es decir, de la persona, de animal o cosa o situación principal de la oración, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho de cómo ubicamos gramaticalmente las partes de una oración, ¿no? Que de hecho lo hemos hecho ya en primaria, en secundaria, educación básica, y hemos podido ahí practicar de cómo se divide o cómo se estructura una oración, ¿no? En este caso, para mencionarles, si a alguno les sirve de recuerdo, el informe de ventas vendría a ser el sujeto, pero ¿cuál es el sustantivo principal ahí? El núcleo, en este caso, del sujeto sería el informe, ¿cierto? Aquí, en la segunda parte que dice, las reuniones del equipo es todos los lunes. Las reuniones del equipo son todos los lunes. Dice, a ver, ¿cuál sería aquí, y ahí manito alzada, cuál sería el sujeto y cuál sería el predicado? En las reuniones del equipo son todos los lunes. A ver, manito alzada, y si es una sola persona que desea comunicarse, pueden prender directamente su micrófono, ¿sí? A ver, ¿quién desea compartir? Si no, voy a llamar a alguno. A ver, ¿por qué no? De repente los animo un poco más, así. Si los pongo, si los señalo, a ver. Ninguna manito alzada. Estoy segura que esta parte es sencilla, pero necesitamos estar completamente seguros. Emilio Jiménez, ¿tienes opción de abrir tu micrófono? A ver, indícame cuál es el sujeto aquí en las reuniones del equipo. En las reuniones de equipo son todos los lunes. ¿No? ¿Ninguno? Emilio, ¿pudiste? Aló, Te escuchamos. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilio. Este, el sujeto puede ser las reuniones. Solo las reuniones. Sí, Ojo que las cuando reuniones decimos del equipo. así es, ¿no? Porque ¿qué pasa si decimos que las reuniones nada más que las reuniones son el sujeto? Entonces estaríamos diciendo que de equipo son todos los lunes, debería ser el predicado, y ahí como que no hila muy bien una acción, ¿cierto? Que un predicado tiene que estar la acción acompañada. Entonces sí, correcto, Emilio, nos dices, el sujeto es las reuniones de equipo. Las reuniones de equipo. Ahora, en las reuniones de equipo tenemos 4 palabras ahí. Tenemos tenemos reuniones, tenemos de y tenemos equipo. ¿Y cuál sería ahí el sustantivo? Es decir, la parte principal del sujeto. Las sería reuniones, sería de o sería equipo. ¿Qué dices, Emilio? El sustantivo puede, las.
es un artículo sustantivo, pero lo que quiero decir es que en las reuniones de equipo, ¿cuál de estas 4 palabras, las reuniones de equipo, cuál es la principal de todas? De la que más estoy hablando en esta parte de la oración. Equipos. Equipo, que ojo, dice solo equipo. De Cuando equipos. hablamos, ya, equipos, consideras tú, por ahí tus amigos Sí. mencionan reuniones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a analizar aquí? ¿Alguien más desea compartir? No, ya. ¿Cómo identificamos cuál es la parte principal de esta parte del sujeto? Las reuniones de equipo. ¿Sabe cómo la podemos identificar? Solo quitando todo lo demás del sujeto y quedándonos con una palabra. Por ejemplo, si decimos que es equipo, entonces decimos equipo son todos los lunes. No me queda muy claro si decimos equipo son todos los lunes. En cambio, si decimos reuniones son todos los lunes, tiene un poco más de sentido, ¿sí o no? Entonces nos estamos refiriendo principalmente a reuniones. ¿Cierto? Como dice Norma, como dice Atenea, así es. Y además, pues está en plural, ¿no? Entonces, si reuniones está en plural, entonces son todos los lunes, es correcto. No podemos decir que reuniones es todos los lunes, pero sí habrán escuchado que a veces nos referimos de esa manera al hablar, ¿no? Las reuniones de equipo es todos los lunes. Lo decimos tan rápido y tan muy pegado a nuestro hablar que lo consideramos a veces correcto, ¿no? Pero si analizamos un poquito nos daremos cuenta pues que las reuniones desde ya están pluralizándose, ¿no? Están diciendo que las reuniones ¿de quién? Del equipo, que claro, el equipo es un singular, pero acá el sustantivo principal es la reunión. Entonces, si está pluralizada las reuniones, entonces el predicado también tiene que estar en plural, sobre todo el verbo, que en este caso el verbo es, que tiene que estar en plural y para eso tiene que estar como son. Por eso, las reuniones son todos los lunes. Esa es la manera correcta de concordar, en este caso, el sujeto y el verbo con respecto al número, ¿cierto? Veamos otro ejemplo por acá. Acá nos dicen que debemos buscar la concordancia. Apaguen su micrófono, por favor. Concordancia gramatical de sujeto y verbo. Me estoy haciendo silencio, ¿verdad? Voy a silenciar a todos. Silencio a todos. Listo, ya. Concordancia gramatical de sujeto y verbo con respecto a la persona. A ver, cuando hablamos de gramática, hablamos de persona, hablamos de plural y singular, ¿no? De todas estas concordancias que tienen que existir. Cuando hablamos de persona, nos referimos a la manera de hablar que hablamos en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ojo, cada uno de ellos no hay jerarquía, es una manera de hablar. Cuando hablo del yo, de nosotros, de mi grupo, eso estamos hablando de mi yo, quizá con otros más, ¿no? Cuando hablo de manera singular, hablo de yo. Estando yo de acuerdo con las actividades del equipo, considero, y otra vez me digo yo, considero yo que estamos dentro de las fechas de realización, ¿no? Pero mi persona está con dificultades de la asistencia. Sigo pensando en yo, ¿cierto? Entonces, de esa manera estoy hablando en primera persona. ¿Qué pasa cuando hablo en segunda persona? Cuando hablo en segunda persona, hablo de él, de ella. Y si hablo en plural, de ellos o ellas. Es decir, considero que ellos están de acuerdo con las fechas propuestas para la actividad principal, ¿no? Ellos llegarán a tiempo si clarifico los horarios. Además, puedo decir, estas personas, ellos estarán puntualmente si tienen sus agendas libres. Entonces, sigo hablando de ellos, y esto es hablar en segunda persona, ¿cierto? Cuando hablamos en tercera persona, eso es tercera persona, ellos. Y en segunda persona es cuando hablamos de tú. Entonces, ¿tú estás de acuerdo, o ustedes, si se habla en plural, ustedes están de acuerdo con el horario que está estipulado dentro de la política presentada esta mañana? ¿No? Ustedes llegarán a tiempo si les clarificamos en sus agendas y coincidimos con sus horarios. Entonces, estoy hablando de tú, de
you, ¿no? Y cuando hablo de ellos, ya es tercera persona, ¿cierto? Entonces, estas son las personas, es la concordancia a la que me refiero cuando deben coincidir el sujeto y el verbo. Ejemplo, a la izquierda, ojo, está el error y a la derecha está correcto. A ver, en la primera oración, nosotros espera una respuesta pronto. Y dice, nosotros esperamos una respuesta pronto. Además, el error en la primera dice, ellos trabajamos en el proyecto durante 3 meses. Ellos trabajaron en el proyecto durante 3 meses. Obviamente hay error en esta concordancia gramatical, ¿cierto? ¿Qué más? De género. Cuando hablamos de género, hablamos de masculino y femenino, ¿cierto? Estos errores de concordancia generalmente se ven cuando no reconozco el sujeto. Ojo, ahí es donde a veces caemos y nos equivocamos en el género, que de hecho que nosotros sabemos diferenciarlo, ¿no? Sí. Entonces veamos aquí qué dice. El informe final está bien redactada. Pero si estamos hablando de el informe, estamos hablando de la parte masculina, ¿no? De la expresión masculina, en este caso indica el informe, ¿no? Entonces tenemos que hablar de redactado, no de redactada, ¿cierto? La reunión fue muy productivo. Si es la reunión, se refiere a una parte femenina mencionada en esta redacción. Entonces, la reunión fue muy productiva, ¿no? Entonces, de esa concordancia habla, ¿cierto? Claridad y precisión. A ver, por ejemplo, acá se menciona, ¿no? Y es lo que les decía, tratemos de que nuestras oraciones no sean muy largas. Notarán que el lado izquierdo dice, el informe que debía ser entregado la semana pasada, pero se retrasó debido a los problemas técnicos que ocurrieron durante el proceso de recopilación de datos. Finalmente se completó y se envió ayer por la tarde a todos los miembros del equipo. Y a la derecha, que dice, el informe que debía ser entregado la semana pasada, hay una coma, se retrasó debido a problemas técnicos durante la recopilación de datos. Finalmente, se completó y se envió ayer por la tarde a todos los miembros del equipo. Entonces, este punto que está antes de finalmente me permite hacer una pausa mejor para hilar y anunciar una siguiente oración, que dice finalmente se completó y se envió ayer por la tarde a todos los miembros del equipo, ¿cierto? ¿Qué más? Dice, en lugar de poner el pero, que se puso en la primera parte que dice el informe, que debía ser entregado la semana pasada, pero se retrasó debido a los problemas técnicos, a la derecha se sugirió que mejor se utilice una coma para separar un poquito, hacer una pausa, no separar la oración, sino hacer una pausa en esta oración que termina cuando dice datos, ¿cierto? Porque ahí vemos un punto. Entonces estamos poniendo en lugar de pero una coma en esta parte. El informe que debía ser entregado la semana pasada se retrasó debido a problemas técnicos durante la recopilación de datos. ¿Ve? Que se implica un poco más claro, más conciso, más preciso, en realidad lo que quiero explicar, ¿no? Hay algo que les recuerdo, que cuando nosotros escribimos, no escribimos para nosotros, ¿verdad? Escribimos para que a alguien le llegue la comunicación que estoy teniendo, ¿cierto? Entonces, tengo que pensar en que esa persona nos tiene que entender, porque nosotros, de hecho, cuando escribimos algo nos entendemos nosotros, ¿no? Pero estoy segura que ustedes leen esto, lo que ustedes mismos redactan. Mañana más tarde, de acá a unos mesecitos, quizá no se entiendan, porque quizá no se acuerdan bien del proceso que querían explicar. Entonces ahí pueden caer en el error de su propia redacción si no son claros y precisos en el hablar, en este caso en el hablar escrito, ¿no? Entonces de esto hablo cuando hablo de claridad y precisión, que es preferible y se recomienda que las oraciones largas sean más ordenadas o que se acorten las oraciones, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más nos ayuda en la claridad y la precisión? Se recomienda evitar ambigüedades, por ejemplo, ¿no? Dice, el gerente habló con el personal sobre los cambios de horario en el trabajo. Esto se hará de manera que todos estén informados. El gerente discutió con el personal los cambios de horario de su trabajo que se implementarán a partir de la próxima semana. Para asegurar que todos estén informados, se enviará un correo electrónico, ¿no? Entonces estoy aclarando un poco. A ver,
Acá no significa de que, uy, entonces tengo que hacer de verdad mis oraciones, mis párrafos mucho más largos. Hay casos en los que sí tengo que explicarlos. ¿Por qué? Porque dice, el gerente habló con el personal sobre los cambios de horario de trabajo. Listo, pero no explicó de que hubo un acuerdo, ¿no? Ojo, que es un tema delicado esto del horario. Esto de cambiarlo a veces altera hasta las familias por esto, ¿no? Las responsabilidades y todo que un trabajador no solo tiene en su lugar de labores, sino que está siempre vinculado con sus actividades extralaborales, ¿no? Entonces tengo que explicar esto, ¿no? Dependiendo también a quién va esta comunicación, ¿no? Esto se hará de manera que todos estén informados. Pero ni siquiera me dice cómo es que se van a informar, ¿no? Entonces, para tener mucho más clara lo que quiero decir acá, se está diciendo cómo va a ser esta comunicación, ¿no? Para asegurar que todos estén informados, se enviará un correo electrónico detallado con el nuevo horario y se colocará una copia en el tablón de anuncios, ¿no? Y además está mencionando en la primera parte de este párrafo que el gerente discutió, o sea, acordó, se puso de acuerdo, en este caso, con el personal sobre el cambio de horario. Entonces, a partir de eso, recién se están implementando estos cambios, ¿no? Y a partir de la próxima semana, además, anuncia que no es ya, ¿no? Porque la primera parte suena como que una orden, algo que ya lo hice y ya se tiene que realizar, ¿no? Sino que además se está explicando que hay un plazo de inicio para esta nueva actividad, este cambio de horario en este caso, ¿no? Entonces, amerita una explicación y alargar un poco nuestro párrafo, en este caso sí, ¿no? Signos de puntuación, el punto, la coma. Bueno, ya estamos clarísimos que el punto nos va a separar oraciones, ¿cierto? Entonces, se utiliza finalmente para separar oraciones completas, marcando el final de una idea, ¿no? O de una idea primaria, ¿no? Ejemplo, el informe ha sido revisado. A veces dicen, no, pero acá, ¿por qué voy a terminarlo de frente con punto? ¿Por qué no utilizo la coma, no? El informe ha sido revisado, comas se enviarán a todos los departamentos mañana. Bueno, va a depender del contexto, ¿no? Va a depender si esto forma parte de un párrafo muy grande, ¿no? Si es párrafo muy grande, sí, pues ameritaría mejor poner un puntito por ahí. Pero es muy corta esta oración del informe ha sido revisado. Bueno, hay que ver cuál es el contexto para ver si amerita o no, o de repente la verdad. A menos a mí me gusta utilizar mejor los puntos porque se clarifica cada idea, ¿no? La coma, dice, bueno, la coma hay varios tipos, ¿no? Hay una coma enumerativa donde yo explico ejemplos, por ejemplo, ¿no? De cada caso. Los colores de las tintas que necesito son 4, ¿no? Cian, magenta y bueno, los colores que puedo mencionar, ¿no? Entonces, eso sí, si voy a explicar, si voy a enumerar cuántos, entonces sí los separo con comas, ¿no? Entonces, la coma se usa para separar elementos de lista, como el que estoy diciendo los ejemplos, insertar alguna frase aclaratoria también, o dividir algunas oraciones que están un poco complejas, ¿no? Para darle cierta pausa para poder continuar con la misma idea que está dentro de una oración. Ojo, una coma no separa oraciones, es hilación de una misma oración. Y a veces cuando tengo la coma, muchas comas puestas solo para hacer pausas, se pierde por ahí, se pierde, ojo, se puede perder en este caso, el sujeto, ¿no? La identificación de ese sujeto. Y al perder la identificación del sujeto, voy a perder también la identificación del sustantivo y por lo tanto me puede resultar mucho más difícil realizar una concordancia de género, una concordancia de número, ¿no? Una concordancia de persona, ¿no? Eso es lo peligroso de trabajar con oraciones muy, muy largas, ¿ya? Entonces, frase aclaratoria, por ejemplo, ¿no? Dice, el informe que fue completado ayer será presentado hoy. De hecho, acá tengo una falta gravísima que no le puse después del hoy, el punto aparte, ¿no? Bueno, acá lo que he querido es decirte que fue completado ayer, que de hecho estoy aclarando, pero que quizá podría obviarlo, sí lo amerito, ¿no? Podría decir nada más, el informe será presentado hoy, ¿no? Pero acá he querido aclarar además que fue completado ayer, que recientemente se hizo ayer y que por eso quizá se esté presentando recientemente, ¿no? Entonces, eso me permite hacer la coma. El punto y coma se usa para separar ideas relacionadas en una oración compleja
o en listas donde los elementos ya contienen comas, ¿no? A veces ya sé que tiene comas, pero necesito hacer una pausa antes, entonces utilizo el punto y coma, como lo que se utiliza cuando voy a decir sin embargo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esos conectores requieren muchas veces punto y coma antes y una coma después, ¿no? Por ejemplo, aquí está, hay una lista compleja que dice, invitamos a María, la contadora, Juan, el director de marketing, y Ana, la coordinadora de eventos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy mencionando, ¿qué pasa si todo lo pongo con coma? Va a parecer que estoy invitando a María, a la contadora, a Juan, al director de marketing, a Ana y el coordinador de eventos, y no podría estar explicando que cada uno de ellos tiene su cargo. Por eso es que los separo con punto y coma, en este caso María la contadora, los separo de Juan el director de marketing y separo a Ana con la... Ahora, ¿por qué hay un punto y coma antes de la I? Si ya estoy terminando la oración. Lo normal es que antes de una I no haya ninguna coma, ningún signo, porque ya estoy terminando y digo y esto más, ¿no? Pero en este caso, esta lista que se está presentando es compleja, ¿no? Entonces ya estoy utilizando el punto y coma para separar una persona con su cargo anteriormente, entonces tengo que continuar esa ideación. Entonces acá sí ameritaría un punto y coma antes de la I, ¿ya? Para poder completar esta lista compleja y no perder la coherencia de lo que estoy explicando de cada uno de ellos, ¿ya? Veamos por aquí los 2 puntos. Esto es un poco más sencillo utilizar los 2 puntos, ¿no? Se utiliza para introducir una lista o para dar una explicación más, ¿no? Por ejemplo, a veces dice, es grato dirigirme a usted para comunicar, para saludarlo cordialmente e informar. Ventas, el estado de cuentas, en este caso el estado de cuentas está mal, ¿no? El estado de cuenta o los estados de cuenta, ¿no? El contrato firmado, ¿no? A veces cuando quiero explicar algo, quiero dar alguna explicación, hay 3 razones para esta decisión. 2 puntos seguidos en este caso. V. ¿Qué nos dice el uso de la V? Uy, perdí conexión. Perdí conexión. No, se dejó de compartir simplemente, ¿sí, chicos? Ya, vamos a compartirlo nuevamente. Ya, otra vez se recuperó. Ya, se recuperó. Muy bien. Creo que me salí, ¿no? No, sí, no sé qué pasó por aquí. Ya, estamos de nuevo. Estamos hablando del uso de la V, ¿no? Ahora, ojo, el uso de la V tiene ciertas reglas que son muy particulares, pero hay algunas reglas que de repente no se las voy a mencionar todas también. Hay algunas reglas que tienen excepciones, ¿no? Pero en este caso lo más común para el uso de la V es cuando las palabras terminan en ivo, iva, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a verbos, ¿no? Por ejemplo, activo, motiva, positiva, ¿no? Que como les digo, es más aprendible cuando sale de una lectura continua de nosotros, es donde más aprendemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno de ellos aprendió mucho más, y porque tiene poca memoria, me dice ella, que de las reglas gramaticales, ¿no? Porque sí hay que tener cierta memoria para acordarse estas reglas gramaticales, ¿no? Y aprendió mucho más de su lectura. Sin embargo, mi hijo
documentos, no necesariamente de la elaboración de un documento, pero sí, si en algún momento se les va a pedir que revisen, ¿no? Si están como asistente, por ejemplo, les pueden pedir que revisen. Y si estamos a cargo de la redacción, mucho más, ¿no? Si somos parte de una jerarquía, vergonzosos que algunas reglas gramaticales no conozcamos, ¿no? Entonces, por ahí, ortográficas todavía mucho más, ¿no? Palabras que terminan en ver, en ver o ve, ¿no? Como es volver, a ver, nieve, ¿no? Pero verán que acá hay una excepción, ¿verdad? A ver, a ver. Se refiere al hecho de, no de ver de vista, ¿no? Sino de hacer, ¿no? O sea, en ese caso es con B de bueno, en este caso, no es V, ¿ya? Después de los prefijos, at, des, en ese caso son adverso, desviación, enviar, en esos casos sí, pues es clarísimo con V, ¿no? Palabras que terminan en bión, ¿no? También es una regla muy común y, bueno, tenemos con Y en ese caso, para hacer la diferencia, el último sion tiene que ser con S. Esa es la razón de ser por la que la decisión es una excepción a la regla, ¿cierto? Sido, sida también, en este caso de la palabra decidir, nos va a ayudar a saber que, pues, sí, decidido también es con C. Hombrecillo, que son los diminutivos, ¿no? Los diminutivos de algunas palabras que terminan en sillo, silla, bueno, van con sí, ¿no? Sion también, ¿no? Veamos, sí, nos estamos pasando un poquito de la hora, pero es importantísimo esto, la S, bueno, acá hay mucho texto escrito, ¿no? Entonces vamos a pasar un ratito a esta parte muy, muy importante, que es la parte, reconocer, en este caso, una palabra aguda, grave, estrúcula y sobreestrúcula, ¿no? ¿Por qué? Porque si conocemos el tipo de palabra, nos va a resultar fácil identificar, en este caso, la tildación, la acentuación de las palabras. Las esdrúculas y sobreesdrúculas, todas las esdrúculas y sobreesdrúculas llevan tilde, todas. ¿Ya? En cambio, la aguda y grave sí son casos particulares, ¿no? ¿Qué pasa con la aguda? Es la palabra que tiene su mayor fuerza de base, es decir, el acento en la última sílaba, ¿no? Por ejemplo, calor, pared, canción, comeré, todos tienen el golpe de voz mayor en la última sílaba. Pero verán que no todas llevan tilde, llevarán tilde, pues en este caso, cuando terminan en N, S o vocal. Por eso es que ven que canción lleva tilde, comeré lleva tilde, calor no, porque termina en R, no termina en S vocal, y por lo tanto no lleva tilde. En cambio, la grave sucede al revés. Cuando no termina en NS vocal es cuando lleva la tilde, ¿no? Notemos además que tenemos algunos correctores como el Grammarly que nos ayuda mucho a corregirlo. El mismo Word, algunos editores de texto también nos van a ayudar, ¿no? Hay una regla que es muy, muy importante recordar, ¿no? Que por si acaso todas las palabras que tienen una sola sílaba, ninguna debería llevar tilde. Ninguna palabra monosílaba. Uy, pero fe lleva tilde. Te lleva tilde. Y ahí, ojo, fe, por ningún motivo, la palabra por más fe que tengamos, ninguna fe lleva tilde. Ninguna palabra que diga fe va a llevar tilde. Que le pongamos por error o que queramos enfatizar por salirnos de la regla a propósito, es otra cosa, ¿no? Pero si es una parte creativa, que queremos es un tipo, bueno, ¿no? Que queramos ponerle, sí. Pero normalmente por regla ortográfica, fe no lleva tilde. ¿Y cómo te sí lleva tilde? ¿Cómo él sí lleva tilde? Siendo una palabra con una sola sílaba. Es porque queremos hacer la diferencia de otra palabra, te. Porque te de tomar, nuestro matecito, o te de cuando tenemos que decir te quiero, son dos diferentes palabras, ¿verdad? En te quiero, ese te es un pronombre.
En cambio, cuando digo quiero tomar té, eso ya estoy hablando del té, que es el matecito, ¿no? Pues son dos palabras distintas. Cuando quiero hacer la diferencia, entonces sí se decide tildar una de ellas. En ese caso, el té de tomar, que es el matecito, ese sí lleva tilde por la uni. ¿Y cómo se llama ese tipo de tilde? Se llama justamente la tilde diferenciada, que es la tilde diacrítica, ¿no? Por eso es que más en algunos casos lleva tilde y en otros casos no. Así que esta partida también está simple para que ustedes lean, ¿ya? Y repasen, chicos, ¿ya? La siguiente semana a ver si les hago algunos ejemplos a manera de práctica, ¿ya? Y una pequeñita evaluación, que de hecho que no la voy a desaprobar a ninguno, sino es una manera de ejercitarlo, ¿sí? Que es muy necesario en este caso para la parte de redacción administrativa. Los dejo, chicos, hoy día estuvimos un poquito más largo, pero es súper necesario contar y conocer todas estas técnicas que de hecho que son algunas técnicas de redacción administrativa importantes. Este material estará disponible con GCAP para la distribución a ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión con documentos administrativos de transmisión. Vamos a redactar algunos documentos de este tipo de transmisión que son bastante utilizados en la redacción de documentos administrativos. Sí, chicos, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego. El fin de semana nos